Hay momentos en la historia donde Dios no solo habla, marca, no con palabras suaves ni con promesas vagas, sino con una señal tan profunda que atraviesa el cuerpo, el tiempo y la identidad. Una señal que muchos leen, pero pocos comprenden, porque no fue dada para impresionar a las multitudes, sino para sellar una relación eterna entre el Creador y el hombre. Desde afuera, puede parecer incomprensible. ¿Por qué una señal tan íntima? ¿Por qué un pacto que exige algo tan personal? Pero cuando Dios establece un pacto, no lo hace desde la comodidad humana, sino desde la eternidad. Lo que Él sella no es solo un acuerdo, es una transformación irreversible. Dios no estaba buscando perfección humana, sino corazones dispuestos a caminar delante de Él. En medio de la incertidumbre, cuando la promesa parecía biológicamente imposible y el tiempo parecía haberse agotado, Dios habló con autoridad absoluta, recordando que su palabra no depende de la lógica, ni del calendario, ni de la fuerza humana. Cuando todo parecía indicar que ya era demasiado tarde, Dios reveló una verdad que atraviesa generaciones. Él cumple lo que promete, incluso cuando la espera duele, cuando la fe se debilita y cuando la realidad contradice la esperanza. Para Dios, lo imposible no es un límite, es el escenario perfecto para manifestar su fidelidad. Esta no es solo la historia de una señal externa, sino de un pacto que redefine identidad, destino y propósito. Un momento donde Dios no solo confirma una promesa, sino que cambia nombres, establece herencias y deja claro que su palabra permanece firme, aunque el mundo entero diga lo contrario. Hoy, esa señal sigue hablando. No como un ritual vacío, sino como un recordatorio vivo de que cuando Dios promete, nunca falla. Y para entenderlo, debemos volver al momento exacto en que todo fue sellado para siempre. Cuando Abraham tenía 99 años, en una etapa de la vida donde el cuerpo ya no espera futuros y la esperanza suele apagarse, el Señor se le apareció nuevamente. No fue un encuentro casual ni silencioso. Fue una manifestación solemne, cargada de autoridad eterna. Dios se presentó como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, dejando claro que lo que estaba a punto de decir no dependía de la fuerza humana, sino de su poder absoluto. Y con voz firme, Dios le dio una instrucción que marcaría todo el capítulo: camina delante de mí y sé perfecto. No era una exigencia de perfección sin errores, sino un llamado a una vida íntegra, rendida y consciente de su presencia constante. Ante esas palabras, Abraham cayó rostro en tierra. No discutió, no razonó, no cuestionó. Su postura revelaba que entendía algo que muchos olvidan. Cuando Dios habla, el lugar correcto del ser humano es la humildad. Entonces Dios anunció que establecería su pacto con él, un pacto que no sería momentáneo ni simbólico, sino multiplicador, eterno y generacional. Abraham, un hombre sin herederos legítimos, escuchó que sería padre de muchas naciones, una promesa que desafiaba toda lógica humana. En ese momento, Dios hizo algo profundamente significativo. Cambió su nombre. Ya no sería Abraham, padre enaltecido, sino Abraham, padre de multitudes. Antes de que existiera el cumplimiento, Dios cambió la identidad. Porque en el reino de Dios, primero se transforma quien eres, antes de manifestar lo que recibirás. Con ese nuevo nombre, Dios selló una verdad poderosa. La promesa no dependía de la edad, del pasado ni de los errores, sino de la fidelidad divina. Dios continuó revelando la magnitud del pacto. Prometió que de Abraham saldrían naciones enteras y reyes, y que la tierra donde ahora habitaba como extranjero sería dada como heredad eterna a su descendencia. Pero este pacto no era solo territorial ni político. Era espiritual. Dios declaró con claridad: seré el Dios de ellos. No solo un benefactor,
no solo un protector, sino su Dios personal, cercano y presente a través de las generaciones. Entonces Dios introdujo algo que muchos aún no comprenden completamente: la señal del pacto. La circuncisión sería la marca visible de una alianza invisible. No era un ritual vacío, ni una simple tradición cultural. Era una señal en la carne que recordaría constantemente que ese pueblo pertenecía a Dios. Todo varón debía llevar esa marca, desde el recién nacido hasta el extranjero que vivía entre ellos. Y Dios fue claro y firme: quien rechazara la señal, rechazaba el pacto mismo. Porque no se puede querer los beneficios del pacto sin aceptar el compromiso que lo acompaña. Luego, Dios dirigió su palabra hacia Sarai. Así como había cambiado el nombre de Abraham, también transformó la identidad de su esposa. Ya no sería Sarai, sino Sara, princesa. Y Dios reveló algo aún más asombroso: ella, en su vejez, sería madre. No a través de otra mujer, no por atajos humanos, sino por intervención divina. De Sara nacería el hijo de la promesa, y de él surgirían naciones y reyes. Abraham, aún postrado, rió. No fue una risa de burla, sino una mezcla de asombro, incredulidad humana y emoción contenida. En su corazón pensó en su edad, en la edad de Sara, en los años de espera. Y entonces habló con Dios, mencionando a Ismael, el hijo que ya tenía. Abraham deseaba que él fuera el heredero de la promesa. Pero Dios fue claro, amoroso y firme: Ismael sería bendecido, multiplicado y hecho una gran nación, pero el pacto eterno sería confirmado con el hijo que nacería de Sara, un hijo que se llamaría Isaac, cuyo nombre significa risa, recordando que Dios transforma la incredulidad en gozo. Dios estableció incluso el tiempo del cumplimiento. No dejó la promesa en el aire. Dijo que al año siguiente, en el tiempo señalado, Sara tendría al hijo prometido. Porque cuando Dios promete, también gobierna el calendario. Nada llega tarde. Nada se adelanta. Todo ocurre en el momento exacto. Cuando Dios terminó de hablar, su presencia se retiró. Pero Abraham no quedó igual. Aquella conversación había sellado destino, identidad y propósito. Y ese mismo día, sin demora, Abraham obedeció. Circuncidó a Ismael, a todos los hombres de su casa y a sí mismo. No pospuso la obediencia. No esperó confirmaciones adicionales. Porque la fe verdadera responde con acción inmediata. Así, Génesis 17 nos revela que la señal del pacto no era solo un acto externo, sino una declaración eterna. Dios cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Cumple cuando el cuerpo envejece, cuando la esperanza se debilita, cuando la espera se prolonga. Y esa señal, incomprendida por muchos, sigue hablando hoy, recordándonos que Dios no falla, que su palabra permanece y que todo lo que Él promete, lo cumple en su tiempo perfecto. Génesis 17 nos recuerda que Dios suele hablar cuando creemos que ya es demasiado tarde. Abraham tenía 99 años, su cuerpo cansado y su esperanza probada por el tiempo, pero fue precisamente ahí donde Dios se reveló como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Esto nos enseña que las promesas de Dios no dependen de nuestra fuerza ni de nuestras posibilidades, sino de su poder eterno. Cuando Dios aparece, no llega para confirmar lo que creemos posible, sino para redefinir lo que creíamos imposible. El llamado de Dios fue claro: camina delante de mí y sé perfecto. No fue una invitación a la perfección sin errores, sino a una vida vivida en su presencia, con el corazón alineado a su voluntad. Génesis 17 nos confronta con una verdad profunda: Dios no busca hombres y mujeres impecables, sino personas dispuestas a caminar conscientemente delante de Él, aun cuando no entienden completamente el camino. Cuando Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, reveló un principio espiritual poderoso. Antes de cumplir la promesa, Dios transforma la identidad.
Abraham fue llamado padre de multitudes cuando aún no tenía al hijo prometido. Así también, Dios muchas veces nos llama por lo que seremos, no por lo que hoy vemos. Él ve el final desde el principio, y su palabra define nuestra identidad antes de que la realidad la confirme. La señal del pacto, incomprendida por muchos, nos muestra que toda relación verdadera con Dios implica compromiso. No fue un símbolo vacío, sino una marca que recordaba diariamente que ese pueblo pertenecía a Dios. Génesis 17 nos enseña que no se puede vivir del lado de las promesas sin aceptar la responsabilidad de caminar en obediencia. El pacto no se sostiene solo con palabras, sino con una vida rendida. La promesa hecha a Sara revela que Dios también restaura lo que parecía estéril. Ella fue llamada madre cuando su vientre ya no tenía esperanza humana. En esto aprendemos que Dios no descarta lo que el mundo considera terminado. Él trae vida donde hubo silencio, propósito donde hubo espera y risa donde hubo dolor. Para Dios, la edad, el tiempo y la biología no son límites. La risa de Abraham nos recuerda nuestra humanidad. Incluso los hombres de fe pueden sorprenderse ante la grandeza de lo que Dios promete. Pero Dios no rechazó esa risa, la transformó en promesa, y le dio nombre, Isaac. Así nos enseña que nuestras dudas no cancelan el plan de Dios, y que Él es capaz de convertir nuestra incredulidad en testimonio. Dios no solo prometió, también estableció el tiempo. Al fijar el momento exacto del cumplimiento, nos enseñó que Él gobierna los procesos y los calendarios. Génesis 17 nos invita a descansar en esta verdad. Lo que Dios ha prometido llegará en el momento perfecto, no antes ni después, sino cuando su propósito esté completo. Finalmente, la obediencia inmediata de Abraham revela el corazón que Dios honra. No esperó ver el cumplimiento para obedecer, obedeció porque confió. Esta reflexión nos confronta con una pregunta esencial. ¿Obedecemos solo cuando entendemos o cuando confiamos? Génesis 17 nos recuerda que la fe verdadera responde con acción, incluso cuando la promesa aún no se ha manifestado. Padre eterno, te damos gracias porque cuando todo parecía tardío, tú hablaste con poder y misericordia. Gracias porque te revelaste como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, recordándonos que ninguna promesa se debilita con el paso del tiempo. Aun cuando nuestras fuerzas se agotan y la esperanza parece cansarse, tu palabra permanece firme y viva. Gracias, Señor, porque nos llamas a caminar delante de ti, no confiando en nuestra perfección, sino en tu presencia constante. Agradecemos que nos invites a vivir conscientes de ti, a alinear nuestro corazón con tu voluntad y a depender de tu guía aun cuando el camino no sea claro. Te damos gracias porque antes de cumplir tus promesas, transformas nuestra identidad. Gracias porque llamaste a Abraham padre de multitudes cuando aún no veía el cumplimiento, y así nos enseñas que tu palabra define quiénes somos antes de que la realidad lo confirme. Gracias por el pacto que estableciste, porque nos recuerdas que pertenecemos a ti. Agradecemos que nos llames a una relación verdadera, marcada por compromiso, obediencia y entrega, y no solo por palabras. Gracias porque tu pacto sostiene nuestra vida y nos cubre con tu fidelidad. Te damos gracias por Sara, porque en ella nos mostraste que tú restauras lo que parecía estéril. Gracias porque para ti no existen finales imposibles, y porque traes vida donde hubo espera, propósito donde hubo silencio y gozo donde antes hubo dolor. Gracias, Señor, porque acoges nuestra humanidad. Agradecemos que incluso nuestras dudas y sonrisas incrédulas no cancelan tus planes, sino que en tus manos se transforman en testimonios vivos de tu gracia y poder. Te damos gracias porque gobiernas los tiempos y los procesos. Gracias porque cada promesa tiene un momento perfecto establecido por ti, y porque podemos descansar sabiendo que nada llega tarde ni temprano, sino conforme a tu propósito eterno.
Finalmente, gracias por el ejemplo de obediencia de Abraham. Gracias porque nos enseñas que la fe verdadera responde con acción, aun cuando todavía no vemos el cumplimiento. Recibe nuestra gratitud, Señor, y ayúdanos a confiar, obedecer y caminar delante de ti todos los días. Amén. Dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para mantenerte al día con tu canal El Pan de Cada Día.